Vamos a entrar a la palabra del Señor hoy en este día. Entonces, hoy voy a tratar el último punto acerca de hábitos del corazón saludable. Creo que es tan importante este tema, más que todo lo que he hablado anteriormente. Este ha sido uno de los temas en los que Dios ha hablado más a mi corazón, porque el corazón es engañoso, dice la palabra, más que todas las cosas. ¿Y quién en realidad conoce y entiende el corazón? Ni nosotros mismos podemos entender y conocer qué hay dentro de nuestro propio corazón. Considero que esto es algo tan importante, es tan difícil de medir y creo que por eso es ignorado. Es tan difícil, así como la madurez muchas veces es difícil de medir, como la espiritualidad muchas veces es difícil de medir. Yo conozco mucha gente que parece bien espiritual, ¿verdad? Y si usted habla con ellos, usted se queda sorprendido, porque usted dice, wow, lo que aparentas, lo que veo de afuera, es muy difícil medir lo que hay adentro. Pero Jesús, una de las cosas que vino a tratar fue directamente con lo interno, directamente con el corazón. Note que Jesús no vino tanto para nombrar ministerios sobre la gente, sino que Jesús, aún antes de causar un milagro, antes de traer sanidad física, ustedes se dan cuenta que Jesús siempre trataba con el problema interno, ¿verdad? Y le decía, tus pecados te son perdonados. Antes de tomar cualquier otra acción, el Señor trataba con el problema interno, porque cualquier problema externo nosotros lo podemos superar, pero aquel problema que existe en el corazón muchas veces pasa años desapercibido. Amén. Pasa años en el que nosotros ni cuenta nos damos de lo que está sucediendo en el corazón, hasta que ya se vuelve un problema. Y esos problemas los vemos después en separaciones, nos vemos en enfermedades, empiezan a manifestarse esos problemas que nadie se había dado cuenta, porque estaban muy bien guardaditos en el corazón. Es un tema que me ha llamado a mí tanto la atención, porque es fácil vivir una vida bien ocupada. Es fácil vivir una vida también bien enredada en el servicio al Señor. Ignorar lo que está sucediendo en el corazón, ignorar aún las mismas intenciones que están dentro de nuestro corazón. Y por eso yo quería que tomáramos una pausa antes de que se termine este año, aún antes de que empecemos la Navidad, que tomáramos una pausa y reflexionáramos en la condición del corazón. Bueno, entremos entonces. Vamos a Salmos capítulo 119. Ahí mantenga su Biblia abierta. Ahí vamos a estar platicando hoy en este día. Y yo quiero que usted reciba lo que quiero compartir con usted, porque yo sé que va a ser de mucha bendición. El Salmo 119, versículo 112. Vamos a leer 112, 13 y 114. Inclino mi corazón a cumplir tus decretos para siempre y hasta el fin. Aborrezco a los hipócritas, porque amo tu ley. Tú eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. Viendo todo lo que está pasando, el Salmo 119, 112, 113 y 114. Viendo todo lo que sucede, escuchando los anuncios de la tele, ahora que se va finalizando el año, todos empiezan ya a promover un año nuevo y un año más saludable, ¿verdad? Un año nuevo y un año de nuevas metas, un año nuevo. Y bueno, empiezan esas promociones donde nos empiezan a hacer pensar acerca de cómo nosotros podemos ser mejores. Y aunque todas esas cosas externas son buenas, lo más importante es la inclinación de nuestro corazón. ¿Hacia dónde es que nuestro corazón se está inclinando? He pensado durante estas semanas mucho acerca de la importancia de tener un corazón saludable, y no solamente físico, ¿verdad? Emocional y espiritualmente. Nosotros tenemos que entender que nos conviene, no solamente en una área, pero nos conviene en todas las áreas de nuestras vidas, tener un corazón saludable. Porque una cosa que estoy aprendiendo, quizás usted ya la sepa, es que un corazón dañado,
mis amados hermanos, tiene problemas serios, ¿sí? Por ejemplo, voy hablando acerca de la salud. Por ejemplo, veo que los doctores, antes de hacer cualquier cosa, ellos lo primero que examinan es el corazón para ver si el corazón está bueno, porque si el corazón está dañado, entonces ellos dicen el corazón no aguanta el trauma de una operación, de una cirugía. El corazón no aguanta ahorita que lo pongamos a dormir, el corazón no lo aguanta. Entonces un corazón que no está saludable no aguanta los procesos de una operación, aunque la operación sea para su beneficio. Conozco muchos amigos muchas personas que están de sobrepeso, y entonces les recomendaron que se hicieran esa operación en el estómago, ¿sí? Y esa operación en el estómago, le cortan la mitad del estómago para que ya no tengan tanta hambre y puedan rebajar de peso, ¿sí? Y les dicen, la condición en la que estás ahorita de sobrepeso es malísima y te va a causar muchas enfermedades, y de hecho tienes muchos riesgos ahorita y necesitamos actuar rápidamente. He platicado con algunos de ellos y les he preguntado, ¿y por qué todavía no te haces esta operación? Me dijeron, me chequearon el corazón y lamentablemente tengo el corazón dañado. Entonces no podría sobrevivir una operación así. Aunque necesito la operación para sobrevivir, no puedo operarme porque el corazón está dañado. Me puse a reflexionar y a pensar en esto porque pienso que a veces nuestro corazón, nuestra alma, también está dañada. Y a veces Dios necesita hacer ciertos procedimientos en nuestras vidas. Necesita pasarnos por ciertos procesos en nuestra vida, pero porque el corazón está dañado, ¿sí? Quizás hay rencor, amargura, hay odio, todo eso yo lo he sentido en mi corazón, lo he experimentado. Y porque quizás hay falta de confianza aún con Dios. Dios no puede pasarnos por ese proceso porque nuestro corazón no lo soportaría. Pero yo he conocido personas que en el momento que Dios los empieza a pasar por el proceso en el que Dios quiere cambiar el corazón, el proceso donde Dios quiere eliminar ciertas cosas, cuando empiezan a pasar por ese proceso es demasiado y no pueden confiar en el Señor, porque lo único que sale del corazón es recuerdos de cómo la gente me ha fallado en el pasado. Recuerdos de cómo yo no puedo confiar en nadie más. Y lo que le quiero decir es que Dios usa gente para trabajar en nuestras vidas. Así como Dios usa gente para bendecirnos, usa gente para moldearnos. Y muchas veces cuando Dios quiere meternos en ese proceso, lo único que nosotros vemos es a la gente. Y vemos el pasado, lo que hemos vivido, lo que hemos sufrido, y como el corazón no está saludable, entonces empezamos a decirle al Señor, esta persona, empezamos a tener un poquito de resentimiento en contra de la persona que Dios está usando para procesarnos y para moldearnos. Entonces la operación que Dios tenía en nuestras vidas, nosotros le ponemos un alto. Y para tratar de explicarlo mejor, le voy a decir que en mi vida yo he visto, porque a los 15 años yo trabajaba ya con gente en la iglesia, y yo he visto gente que empieza en el proceso y de repente algo no funciona y dice, no, ¿sabes qué, pastor? Ya no quiero nada. Y dejan las cosas abandonadas. Y yo me he preguntado, Señor, pero si tú tienes un llamado para esta persona, si tú tienes un propósito para él, si tú tienes un propósito para su familia, si tú tienes cosas grandes para él, ¿por qué es, Señor, que no siguen el proceso? Y es porque el corazón está tan dañado que a la mitad de la operación la gente dice, basta ya. Basta ya, yo ya no quiero este proceso, aunque sé que es para mi bienestar, aunque sé que me va a dar mejor vida, aunque sé que me va a ayudar, pero Señor, yo no puedo, este proceso no lo puedo pasar. Mi corazón está tan lleno de rencor que cada persona que tú envías para ayudarme, mi reacción es una reacción de rechazo. Cada persona que se acerca a mí,
Y tú la enviaste, Señor, para que yo aprenda a confiar en ti. Cada vez que ellos quieren guiarme, liderarme, llevarme en la dirección que tú tienes, pues me acuerdo cómo me maltrató fulanito de tal, quizás otra autoridad, otro líder, o quizás su padre, o quizás mamá, o quizás la maestra, no sé, pero nuestro corazón no está sano, sino que tiene esas dolencias todavía. Y cuando el Señor quiere usar herramientas para tratar con tu corazón y hacer la operación que se necesita hacer, tu reacción es no. Y no permites que Dios cumpla lo que Él quiere hacer en tu vida. Se los digo porque a mí me pasa frecuentemente. Gente que se me acerca y por la condición de mi corazón, mi reacción es una reacción de levantar la guardia y de tener cuidado, ¿sí? La antenita empieza a timbrar, empiezo a sentir alerta. Y a veces es gente que tiene buenas intenciones. Ahora, de cada 10, ¿verdad?, que llegan, uno tal vez tenga buenas intenciones, los otros no. Pero a lo que voy es que muchas veces el corazón ha sido dañado a tal punto que aún las personas que Dios está enviando para moldear, para darnos fuerzas, para darnos aliento, nosotros no lo podemos recibir porque nuestro corazón está dañado. Y hoy quiero que lo entendamos, hermanos, porque, ¿sabe? Yo llevo años en esto del evangelio. Yo nací en la iglesia. Mis padres me llevaron a la iglesia. Hablábamos ayer con un pastor y él nos contaba, él es hijo de pastor también, y nos contaba lo que él vivió, los dolores que él pasó. Yo he vivido todo esto por muchos años, y le voy a decir algo: es muy fácil ignorar el corazón. Es muy fácil adoptar una rutina e ignorar el cambio que Cristo quiere hacer. Mire, Cristo no está tan interesado, Dios no está tan interesado en cuántas lenguas habla. Yo sé que lo he dicho y tal vez me oigo mal, y discúlpeme si me oigo mal o si me interpreta usted mal. Amo los frutos del Espíritu, amo la profecía, amo que Dios haga cosas milagrosas. Pero que no nos enamore eso más que de la obra que Dios quiere hacer dentro de nuestro corazón. Que no nos enamore más el escenario y las luces. Que no nos enamore eso más que nuestro corazón esté rendido ante los pies del Maestro. Que no lleguemos a ese punto, mis amados hermanos, en el cual nosotros digamos, pues no me puedo sentar a escuchar a nadie porque yo ya sé mucho. ¿Qué me va a enseñar él a mí? ¿Sí? ¿Qué voy a aprender yo de esa persona? Hermana Silvia, es bien fácil. Yo he predicado ya por muchos años. Y es bien fácil dejar que mi corazón se incline hacia eso. Y que yo diga, ¿de qué versículo? No, cuando yo prediqué eso, te faltaron como 5 o 6 puntos. ¿Hasta qué punto podemos llegar nosotros, mis amados hermanos, si no buscamos y cuidamos de la inclinación que hay en nuestro corazón? Cuando nuestro corazón está dañado, nosotros muchas veces detenemos a Dios de que haga lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Amén. No sé si tiene sentido lo que le estoy diciendo, pero yo creo que usted y yo vamos a ponernos en la misma página aquí. Yo creo que usted y yo creemos que Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas, y que Él quiere madurarnos espiritualmente, pero que también nos quiere madurar como buenos ciudadanos, ¿sí? Que nos quiere madurar como buenos padres, que nos quiere madurar como buenos esposos, como buena esposa. Dios nos quiere madurar en todas las áreas de nuestras vidas, pero cuando el corazón no está saludable, nosotros no recibimos de nadie el consejo, ¿cierto o no? ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros no estamos con un corazón saludable, la gente nos dice algo y nosotros, ¿usted quién se cree para decírmelo? Sí. Entonces no recibimos. Hay gente, hermanos, que dice la palabra de Dios, y yo lo he visto, es tan cierto, y quizás yo he sido esa persona también.
Pero la palabra de Dios nos dice que tengamos cuidado a quién le damos consejo. Dice la palabra que si nosotros le damos consejo a un soberbio, lo único que vamos a sacar, dice, es narices sangrientas, porque nos van a golpear. Pero dile, corrige a un sabio, a alguien que ama el consejo, y te lo va a agradecer. Y es una realidad, es una realidad. Hoy yo le estoy entregando a usted el consejo de la palabra. Chequee la condición de su corazón. ¿Cómo lo está recibiendo hoy en este día? Lo estamos recibiendo, oh pastor, ¿por qué estamos hablando de esto? O quizás usted lo está recibiendo diciéndole al Señor, Señor, habla a mi espíritu hoy, habla a mi mente, a mi corazón. Yo quiero que tú hagas lo que tienes que hacer dentro de mí. ¿Cuál es la reacción con la que nosotros estamos hoy recibiendo lo que Dios tiene para nosotros? Dios nos invita entonces que nosotros sanemos nuestro corazón y que confiemos en lo que Él tiene para nosotros. Es un hecho de confianza. Vamos a confiar en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Me recuerdo a un Pedro que está parado, es muy temprano por la mañana, quizás no ha salido el sol, está parado en la barca y casi pienso entender cómo se sentía. Un Pedro parado en la barca y en sus manos tenía una red vacía. Estaba parado sobre la barca con una red vacía. Me imagino que en su mente estaba pasando la idea y los pensamientos: fracaso otra vez. Salgo a pescar de nuevo. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido así. Salgo a pescar de nuevo y regreso con las manos vacías otra vez. Quizás usted no salió a pescar, pero tal vez fue a buscar un trabajo, o quería que le dieran un aumento, o quería que su familia lo comprendiera mejor. Hizo el intento de hacer algo y se encuentra que fracasó de nuevo. Y me imagino a un Pedro ahí parado, las redes enredadas en sus manos, y simplemente en su mano y en su mente pensando: otra vez fracasamos. Una noche completa de arduo trabajo, o una noche completa de poner toda mi energía, de poner todas mis fuerzas, y lo único que saco es una red vacía. Qué frustrante ha de haber sido, y qué frustrante es para nosotros, ¿no es cierto? El sentirnos de que echamos la red y que sacamos una red vacía. Qué frustrante es echarle tanta pasión y tantas ganas a algo para que después no salga como nosotros esperábamos que saliera. Yo recuerdo la primera vez que mis hermanas cocinaron pollo. Mi mamá no estaba y estábamos todos en la casa. Habían llegado unos amigos, unos visitantes de nuestra edad, jóvenes, y estábamos pasando un tiempo muy agradable. Y mis hermanas, en lugar de que fuéramos a traer comida, dijeron: nosotros cocinamos. Mi mamá les había estado enseñando, así que querían demostrar sus habilidades de cocinar. Estaban muy emocionadas y ya para esa hora nosotros ya teníamos hambre, y pues que meten el pollo al horno y todo el asunto, y un olor sabroso, hermanos, un olor sabroso. Sale ese pollo, todo está listo. Hasta el día de hoy, cuando yo le recuerdo esto a mis hermanas, ellas se enojan por lo que sintieron. Salió el pollo ya listo para comer, y qué rico. Y cuando le mete la navaja al pollo para cortar y dar la porción, hermanos, el pollo empieza a sangrar. No se había cocido bien el pollo todavía. Usted sabe que si hay algo que lo mata a uno es comer pollo no bien cocido. Fue una experiencia que nos quedó marcada. Fue una experiencia de fracaso, una experiencia muy dura y muy difícil.
Y hemos tenido todas experiencias así, creo. Hay algunas experiencias de las que nosotros podemos recordar y reírnos y decir, oh, ¿te recuerdas cuando pasó eso? Oh, ¿te recuerdas cuando sucedió eso? Y nos reímos. Pero hay experiencias que hasta el día de hoy, cuando nos las recuerdan, nos molestamos todavía. Todavía nos duele, todavía sentimos esa emoción que se sintió en ese momento. Yo me imagino a Pedro tirando sus redes, haber fracasado, no haber recibido nada, perdido en su pensamiento, perdido en eso que se siente cuando el orgullo ha sido golpeado, eso que usted se siente como que el mundo se detiene. No sé si le pasa a usted cuando de repente está todo platicando y de repente alguien dice algo que le ofende o le duele y como que todo se detiene en ese momento. Y como que usted revive esa ofensa, revive eso. Imagino a Pedro parado con las redes, las manos vacías, perdido en ese momento. Yo quiero decirle que todos tenemos eso. Todos hemos vivido esos momentos donde nos quedamos perdidos en el momento que estamos viviendo, preguntándonos si las cosas van a mejorar. Quizás él dijo, de pescador tal vez no la voy a hacer, no tengo para suplir la necesidad de mi casa, de mi familia, soy el peor pescador. Porque ¿qué es lo que sucede cuando las cosas no nos salen como nos deben de salir? Rápidamente nuestra mente, el crítico interno, nos empieza a dar palabras de sabiduría. ¿No es cierto? Tú no sirves, jamás vas a salir adelante. ¿Por qué lo sigues intentando? Ya ríndete. Casi el mismo consejo que la esposa le dio a Job. ¿Por qué no mejor maldices a tu Dios y te mueres? ¿Alguna vez has sentido el peso de algo así en su vida? Y usted dice, no, pues ¿para qué? ¿Para qué, Señor? Ya mejor que se acabe esto, Señor. Ya mejor que se termine esto aquí. Y yo veo a un Pedro con las manos enredadas en una red vacía y quizás pensando todos estos pensamientos, y de repente alguien se atreve a romper la concentración que Pedro tenía, como nos sucede a nosotros a veces, porque muchos todavía estamos bien enfocados y concentrados en ese momento de fracaso, en ese momento de dolor, en eso que marcó nuestro corazón, y estamos ahí congelados en el momento, y de repente alguien se atreve a romper ese momento de concentración en la vida de Pedro. Y Jesús le pregunta, ¿tuviste una pesca exitosa? ¿Cómo cae de mal cuando la gente nos pregunta algo que debe de ser obvio, no? ¿Estás enojado? ¿Alguna vez le han preguntado a usted si usted está enojado cuando trae la cara? ¿Sí? ¿Estás enojado? Sí. ¿Por qué te enojaste? ¿Verdad? Esa es la pregunta que nos mata, la pregunta que odiamos. Imagino que Pedro se ha de haber sentido con un coraje cuando le preguntaron, ¿y tuviste una buena pesca? ¿Tienes pescado para desayunar? Y Pedro, perdido en lo que había pasado en su corazón, perdido en el daño que su mejor crítico le había hecho en estos momentos, donde lo había hecho sentirse como un perdedor, como alguien que jamás iba a salir adelante, creo que sintió un poquito de coraje y estaba buscando las palabras adecuadas, porque no es cierto que es lo que hacemos. Empezamos a buscar, bueno, lo que me estás preguntando me está provocando, déjame yo busco una pregunta para provocarte a ti. No es lo que hacemos con nuestros seres queridos, con la gente que nos rodea. Cuando ya estamos molestos y nos preguntan algo que nosotros pensamos que es algo tonto y que nos aira, ¿verdad? Que rápidamente, nuestra mente es tan rápida y tan sagaz que buscamos un instante en el que le podemos contestar el favor. y le decimos algo como, ay, ¿y tú? Y ya soltamos, ¿verdad? Y a otra persona vive lo mismo y empezamos a provocar problemas. Me imagino que Pedro estaba así parado con las redes en sus manos, sintiendo ese momento que empieza a hervir la sangre. Pero en eso se da cuenta que es Jesús. Y creo que ese es el punto tan importante hoy.
Tal vez no nos hemos dado cuenta que es Jesús el que nos está haciendo la pregunta. Tal vez no nos hemos dado cuenta que el que sigue presionando la llaga que te duele tanto y que te sigue recordando aquello que te enoja tanto, que te hace esa pregunta que parece capciosa, que provoca emociones dentro de ti, quizás no te has dado cuenta que es Jesús el que está haciendo esa pregunta. Porque yo quiero que entendamos que Pedro está trabado, que Pedro está cuajado, él está congelado en este sentimiento, en esta emoción. Pedro necesita salir de donde está, pero para eso tiene que dejar que su corazón sane. Y nosotros encontramos que Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿pescaste algo? Pedro está con las emociones. Y le voy a decir que las emociones son tan importantes. Un hombre dijo: sin entusiasmo no se hace nada en la vida. Hay que tener entusiasmo. Tenemos que enojarnos para hacer las cosas, para que las cosas se logren. Tiene que haber un enojo en nosotros para hacerlo. Una santa indignación, ¿verdad? Para decir: basta ya, esto no va a seguir así. Es como cuando uno está sentado y están sus hijos haciendo las cosas y se lo dice una, siguen haciendo, se lo dice dos, hasta que llega un momento donde usted dice: ya, basta. Y todos rápido reaccionan. Creo que hay momentos así en los que Dios está provocando nuestras emociones. Y se para, y es el diablo, y es el diablo. Y Dios está ahí tocando tus emociones. ¿Cómo está la pesca? ¿Cómo vamos con lo que empezaste? ¿Cómo vamos con tus planes? ¿Cómo van las cosas? Sí. Y usted lo que siente es un santo coraje, ¿verdad? Sin entender que es Dios, que es Jesús el que te está haciendo la pregunta. Y si Él te está haciendo esta pregunta es porque Él quiere sanar el corazón, porque Él quiere llevar a cabo una operación que te va a llevar de donde estás a donde necesitas estar. Pero yo quiero que nosotros entendamos hoy en este día, hermanos, que si nosotros no permitimos que Jesús venga y que Él sane nuestro corazón, ¿verdad? Y que nos dé un corazón saludable, mis amados hermanos, nosotros nos vamos a quedar aquí cuajados, congelados, con las redes en las manos, vacías, que es lo peor, enojados, mojados, con frío y con hambre. Es lo peor que podemos experimentar. Pero ¿por qué, Jesús, permites que esto suceda en mi vida? ¿Por qué me permites revivir este momento tan emocional, tan frustrante, este momento de fracaso en mi vida? Y qué increíble lo que Dios hace con Pedro, porque cuando le pide la respuesta, Pedro le dice: bueno, pues ya pasé toda la noche pescando, trabajando, hice mi parte, no recibí nada a cambio. Y el Señor le dice: bueno, tira la red del otro lado. ¿A qué nos está invitando el Señor aquí? A dos cosas. En primer lugar, ten confianza en quien te lo está diciendo. Mire, hermanos, yo tengo gente que viene y me dice la misma cosa, pero yo lo recibo de la gente cuando yo la conozco, ¿verdad? Alguien viene y me da un consejo, ok, gracias, que Dios me lo bendiga. Pero viene alguien que conoces, que sabes que ha invertido en tu vida, alguien que se ha preocupado por ti, te da un consejo, lo recibes de una forma diferente. ¿Qué pasa con Pedro aquí? Él en ese momento tuvo que discernir quién era el que le estaba dando la palabra, discernir quién era el que le estaba dando el consejo, discernir la intención de este personaje. Entonces, la primera cosa es que Pedro tuvo que aprender a confiar. La confianza de Pedro quizás estaba sacudida por lo que le había pasado a Pedro. Jesús no tenía nada que ver con eso, Jesús ni estaba en la barca. Pero no es cierto que cuando las cosas nos suceden a nosotros tenemos la facilidad de culpar a personas que a veces no tienen la culpa. Y yo me imagino a Pedro en este momento necesitando descifrar la emoción que sentía y decir: bueno, él no tiene la culpa,
de lo que me está pasando ahorita. El consejo que me está dando, yo ya lo hice, pero ahora me está pidiendo que haga un ajuste y que lo haga de una forma diferente. El reto aquí es que Jesús le estaba pidiendo a Pedro: confía en mí. ¿Usted sabe qué es lo que Dios le está pidiendo a usted hoy, en el presente, en medio de la situación en la que está metido ahorita? Porque todos tenemos nuestras tormentas que estamos pasando ahorita. No creo que haya ni una sola persona aquí hoy, congregada en esta congregación, que no tenga una tormenta personal. Es imposible. Todos estamos pasando por una tormenta. Y me imagino que en ese momento él tuvo que confiar en el Señor. Y si hay algo que Dios nos está pidiendo hoy, es que confiemos en Él. Amén. En medio de lo que estamos viviendo. Es que vienen cambios. Sí, yo sé que vienen cambios. Yo sé que las cosas van, el rumbo que llevan, si nosotros analizamos y vemos, es obvio hacia dónde va el mundo. No podemos ver ni una sola película. Hablábamos con mi esposa. Nosotros tenemos servicio de Disney porque queremos algo que sea más para niños, ¿verdad? Algo que sea algo más sano. Cada programa que hemos visto, de una forma mínima, están metiendo una agenda diferente. Un mensaje que no tiene nada que ver con lo que Dios tiene para nosotros. Sabemos hacia dónde va el mundo. Sabemos que viene un gran encuentro en contra de los hijos de Dios y en contra de los hijos de las tinieblas. Eso hoy más que nunca lo debemos de reconocer, hermanos. Si nosotros no lo reconocemos, estamos dormidos y hay que despertar. El gran encuentro ya viene. Ya viene el gran encuentro. Las peleas que se están haciendo, los grandes debates que se están llevando ahorita en las Cortes Suprema. ¿Ustedes saben cuáles son esos debates? Están debatiendo acerca de la vida de un bebé que no ha nacido, el aborto. Nosotros sabemos que la Escritura nos dice completamente que estamos en contra de eso. Es algo que se está debatiendo hoy en este día. ¿Qué otra cosa se están debatiendo? Se están debatiendo acerca del género sexual de la persona. Que si nace hombre o que si nace mujer, y si quieres cambiarse de género, si se puede o no se puede. Que si eso ahora se van a empezar a imprimir en los libros de salud en las escuelas, donde van a enseñar a nuestros hijos. Y les van a decir que esto es algo muy normal. A veces es papá y mamá, a veces es mamá y mamá, a veces es papá y papá. A veces papá quiere ser mamá y se va a cambiar a ser mamá. Sabemos que viene el momento en el que va a haber un gran encuentro y nosotros vamos a tener que tomar una decisión más radical. Pero ahora el Señor nos está probando a que confiemos en Él, en algo que quizás es un poco más controlable y menos severo, en aquello que nosotros llamamos mi propia voluntad. Usted sirve al Señor porque es su propia voluntad. Pero el día de mañana van a querer robarle su propia voluntad. Eso viene y no se sorprenda. Hoy usted necesita decidir si va a confiar en el Señor, porque si hoy no confía en el Señor, qué lamentable va a ser ese momento cuando lo pongan entre la espada y la pared y usted tenga que decidir si va a confiar o no va a confiar en el Señor. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo con Pedro? Lo está invitando a que confíe en Él. Sí, la obediencia, hermanos. Mucha gente dice, no, pues yo no obedezco porque a mí nadie me manda. Sí, entiendo de dónde viene eso. ¿Por qué? Por la manipulación de los padres, ¿verdad? Por la manipulación de los esposos, por la manipulación del gobierno. Yo entiendo de dónde viene eso. A mí no me sujeta a nadie. Sí, pero encontramos aquí en el Señor que le está pidiendo a Pedro que se sujete. Pero es opción de Pedro. Y le dice, Pedro, tírala para el otro lado. Pedro tuvo que luchar en ese momento, escudriñar su corazón y decir, bueno, ¿voy a confiar en Él o no voy a confiar? ¿En quién voy a confiar? Ese es el mismo reto que el Señor nos hace hoy en este día, hermanos. ¿Vas a confiar? ¿No vas a confiar?
No tiene nada que ver si usted viene a la iglesia, nada con lo externo. Tiene que ver dónde está el corazón. ¿Te doblegas delante del Señor o estás muy parado delante de Él? Confías, es la primera cosa que el Señor le está diciendo y que le está pidiendo a Pedro, que confíe en Él. Y la segunda cosa es que Dios le está pidiendo que tenga fe. ¿Por qué? ¿Por qué es que le digo que Dios le está pidiendo, que Jesús le está pidiendo a Pedro que tenga fe? Porque Pedro había pasado toda la noche haciendo esto, tirando la red. Había pasado toda la noche una y otra vez. No creo que Pedro la tiró solo una vez, y no creo que solo la tiró de un lado. No creo que solo se quedó en un lado del lago. Estoy casi seguro que Pedro estuvo por todo el lago tirando la red de un lado para otro. Y el Señor le está diciendo: hazlo. Ahora hay que tener la fe para creer que lo que era imposible, solo porque Él lo dijo, ahora será posible. ¿No ese es el mismo reto que usted y yo estamos viendo hoy? Aquello que lleva años sin cambiar, aquello que lleva años sin tener efecto, aquello que usted lleva años esperando pero no llega, y de repente el Señor te dice: ahora es el momento, cree. Dos cosas que Dios pide de nosotros: confía y ten fe. Confía en lo que yo te estoy diciendo y obedece. Eso es confiar. Y ten fe, hazlo, actúa, hazlo creyendo. Ese es el reto que Dios tiene para nosotros. Nos encontramos con un Pedro cuajado, un Pedro trabado en el tiempo, bajo la emoción del fracaso, simplemente ahí, parado. El Señor viene y lo interrumpe y luego lo invita a que tenga confianza, que tenga buen ánimo y que tenga fe. Es lo que Dios nos está pidiendo hoy en este día. Y quizás en tu corazón hay dolor, hay algo que sucedió en el pasado que hoy te da temor dar ese paso. Te da temor abrir la boca, te da temor hacer ciertas cosas porque te sentiste juzgado, te sentiste malentendido en el pasado, y Dios quiere hacer algo en tu vida y tú eres el Pedro que está parado y el Señor te dice: tira la red. Y tú estás trabado en lo que te pasó en el pasado. Pero la vez pasada que tiré la red no saqué nada, no salió nada. Quizás tú estés ahí hoy en este día y el Señor está hablando a tu corazón, a tu espíritu, y te está diciendo: inténtalo otra vez, inténtalo de nuevo. Y en tu mente y en tu corazón, porque está dañado, le dices: Señor, y quizás ni siquiera le respondes y te quedas en el momento de lo que pasó. Hoy Dios quiere que seas libre de eso. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? ¿Qué sucedió con Pedro? En el momento que Pedro aceptó dejar el dolor del corazón del pasado, en el momento que Pedro aceptó confiar en lo que Dios le estaba diciendo, porque Dios nos está diciendo que hagamos algo, eso se lo garantizo. Yo le garantizo que Dios le está hablando a su corazón, que usted tiene algo que tiene que hacer. Dios le está hablando. Y quizás usted ha silenciado la voz de Dios porque no lo quiere hacer. Pero yo quiero garantizarle algo: Dios está hablando a su espíritu y a su corazón que hay algo que usted tiene que hacer. Dios me está hablando a mí. Dios nos ha hablado a mi esposa y a mí que hay algo que nosotros tenemos que hacer y lo tenemos que hacer. Ustedes tienen algo que tienen que hacer. Lo que Dios va a hacer en sus vidas no depende de lo que Dios me está pidiendo a mí hacer, ¿me entienden? Hoy lo que Dios va a hacer en mi vida tampoco depende de lo que Dios le está diciendo a usted que usted haga. Pero la pesca milagrosa para usted depende de que usted obedezca a lo que Dios le está diciendo que usted debe de hacer. Aunque yo estoy aquí predicándole un sermón a cada uno de ustedes, yo sé que Dios, el Espíritu Santo, está hablando directamente a sus espíritus, que Él les está hablando acerca de esas tragedias del pasado a las que Dios les está pidiendo que ustedes una vez más lo intenten de nuevo, a que tal vez una vez más recobren el entusiasmo, que recobren la pasión. Yo no sé qué es lo que Dios te está diciendo, yo sé lo que Dios me está diciendo a mí.
Pero tú sabes exactamente lo que Dios te está diciendo. Y dos cosas que aprendemos de Pedro es que Pedro tuvo que confiar. Y Pedro tuvo que tener la fe para atreverse a hacer otra vez lo que no le había salido, en lo que él había fracasado. Tres cosas entonces tres hábitos de los que hemos hablado. En primer lugar, para tener un corazón saludable, tenemos que aprender a amar lo que debemos de amar y debemos de aborrecer lo que debemos de aborrecer. Este mundo nos quiere cruzar los papeles ahorita y quiere que amemos lo que debemos de aborrecer. No, vamos a amar lo que debemos de amar. Tenemos que aprender, y puse la palabra aprender porque hemos aprendido. El mundo nos ha enseñado a amar lo que debemos de aborrecer. El liberalismo feminista, el machismo, el abuso de los niños, el aborto. El mundo nos quiere acondicionar a amar lo que Dios aborrece. Nosotros debemos de aprender a aborrecer lo que Dios aborrece. El segundo hábito para mantener un corazón saludable era que tenemos que encontrar un refugio, un buen refugio, no un refugio, un buen refugio. Todos tenemos un refugio a donde escapamos cada vez que las cosas no salen bien. Hay gente que cuando se siente entre la espada y la pared, el refugio de ellos es la ira y reaccionan para intimidar. Ese es el refugio. Hay otros que se refugian en la autocompasión. Pobrecito yo. Y cada vez que uno le dice algo, empiezan a llorar y que pobrecito yo, y que es que nadie me comprende, y ese es el refugio al que ellos huyen. Y cada vez que Dios quiere hacer algo en sus vidas, van y se esconden en esa cueva. Hoy el Señor nos reta a que nosotros aprendamos a refugiarnos, a que encontremos un buen refugio, que nuestro refugio sea en el Señor. Y el tercer hábito es que debemos de asegurarnos de tener nuestra esperanza bien puesta en lo correcto. Pedro pudo haber puesto su esperanza en la barca que tenía. Quizás puso su esperanza en que este era un buen lago para pescar, hay mucho pescado. O quizás él pudo haber puesto su esperanza en su habilidad de pescar, lo ha hecho por tanto tiempo. ¿Cuántos de nosotros no tenemos nuestra esperanza puesta en lo incorrecto? Hoy el Señor nos reta a que pongamos nuestra esperanza en Él. En Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él debe de correr el justo y será levantado. Entonces yo quiero que aprendamos hoy de Pedro y que entendamos que hay dos cosas que Dios nos pide, pero nos lo pide voluntariamente. Y es algo que ustedes me han escuchado decírselos una y otra vez. Nada es a la fuerza. Servir a Jesús, venir a la iglesia, ministrar, nada es a la fuerza. Lo hacemos porque recibimos una invitación de Dios y la aceptamos. Es lo que Jesús hizo con Pedro. Le dijo: Pedro, los resultados no han sido buenos, pero Pedro, si confías en mí y te atreves a tener la fe para hacer lo que yo te digo que hagas, te voy a dar una pesca milagrosa. Así fue. Pero muchas veces decimos que Pedro solo se enojó y tiramos la red. Yo quiero que entienda que hubo un proceso, que es el mismo proceso que usted y yo estamos viviendo hoy. Estamos por terminar el año 2021. Estamos ya para acabarlo. Vamos a empezar un año nuevo. Y ojalá que empecemos con esta mentalidad. El Señor te está retando a ti personalmente. Y a cada uno de ustedes en su barca, el Señor les está diciendo: ¿puedes confiar en mí? Y puedes tener la fe para avanzar. Y si usted le dice que sí al Señor, olvídese de que si el Señor va a bendecir a la iglesia, olvídese de eso. Dios lo va a bendecir y lo va a ayudar a usted a crecer y convertirse en la persona que Dios quiere que usted sea. Muchas veces hablamos globalmente. Me encanta hablar globalmente. Yo sí quiero una iglesia grande, yo sí quiero una iglesia. No, pero lo que más me interesa es que usted, cuando Jesús visita su barca, que usted pueda tener la fe suficiente para decirle: ok, Señor, creo en ti,
y creo en el llamado y el reto que tú tienes para mí. Voy a echar la red. Gracias, Señor.